André García. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Hola, Hola, Victoria. ¿cómo estás, Sebastián? Eugenia. Hola, Luisa. Hola, hola, Sebastián, ¿cómo está? Hola, hola. Bien. Bueno, a todos los demás. Felipe, Ignacio, Valentina, Camila, Oye, Félix, que siempre está opinando. varios nombres de acá se repiten en los comentarios que han hecho Sí, de po. los diálogos. Sí, muy bien. Tomás, Camilo. Felicitaciones por eso y gracias por la participación en sus comentarios, en sus preguntas, a los invitados. Se agradece esa interacción. Ya, pues. Oye, vamos a... Oye, ¿quieres comentar al tiro los de los audios, Cristian? Sí, Antes vamos de a comenzar. comentar. Primero que nada, ¿cómo les va? Hola, Antes de Cristian. partir, y lo voy a volver a contar al final, elaboré 6 breves podcasts, son unos micro podcasts, duran como 5 o 6 minutos cada uno, son 6 cápsulas, y básicamente abordan 6 cosas distintas como del proceso de escribir. Ahora, estas van a ser compartidas, se las van a compartir a ustedes para que las escuchen en la semana, cuando tengan tiempo, el fin de semana, etcétera. Y la idea es que lo que va a quedar de tarea, y esto lo voy a repetir, como les decía, al final, es, es que ustedes mismos planteen preguntas para que yo las pueda contestar en formato de podcast después. Es decir, las dudas que tengan acerca de los procesos o acerca de algún tema en particular, etcétera, también las puedo contestar de esa manera. Ahí Gustavo en el chat está contando dónde se pueden descargar, si las quieren descargar de inmediato en el fondo. Es bastante liviano el archivo y están las 6 en MP3, así que debieran poder reproducirse sin problemas en cualquier dispositivo. Así que ya saben. Entonces, la idea es que estas son 6 cápsulas, pero las próximas 6, en el fondo, van a estar protagonizadas por lo que ustedes me pregunten a mí. O sea, por lo mismo es importante que tener el feedback y que nos vayan contando qué les pasa o de dónde quieren en el fondo tomar el hilito y tirarlo. Y ahí lo vamos a ir aclarando paso a paso. Ahora, dicho eso, y yo sintiéndome mucho más liviano con este corte de pelo, por fin, yo creo que podemos dar comienzo a nuestra sesión de hoy día. Sí, por favor. Paulatinamente nos vamos a ir acercando paso a paso a un escenario que nos resulta muy familiar, a un escenario que en el fondo está relacionado con el aquí y el ahora y no tanto con lo que está un poco en el pasado. Y de hecho, el título de la sesión de hoy día específicamente trata acerca de algo que ha estado, no sé, por la cabeza de no solo de muchos espectadores, sino que también de una buena cantidad de cineastas. Y tiene que ver con el camino al Oscar, finalmente. ¿Por qué razón lo planteo de esa manera? ¿Por qué con esta palabra, digamos, y por qué con la alusión a la estatuilla? Porque en el fondo, el proceso de salir al extranjero y de tener alguna repercusión, o el proceso de equiparar la importancia de salir al extranjero con el eco que tú haces en la cartelera o en el público nacional, es algo con lo que los novísimos han tenido que lidiar, yo creo que ya por lo menos una década. A lo mejor no fue de inmediato, pero sí sí fue pasando en el camino. Y esta historia parte en agosto de 2012. O sea, hace un rato ya. Y esta historia tiene que ver con Stefan versus Kramer. Yo no sé si la vieron.
yo pagué mi entrada, no fui a ninguna función de prensa, no quise verla con ningún periodista, porque las funciones de prensa son, sobre todo en la comedia, una muy mala pista de cómo el público va a reaccionar una vez que la película, una vez que la película se despliegue frente a público común y corriente, a la gente que se compra la entrada para ir a ver la cosa. Y la verdad es que fue bastante impactante, porque de alguna manera yo siento que contribuí entre un montón de gente a que la película se convirtiera en la más vista de la historia en el lapso de un trimestre. La cifra es monstruosa, sobre todo considerando que nuestro mercado relativamente es pequeño. Para que tengan una idea, eh, la media de países como Colombia en asistencia a salas es de unas 3.5 veces al año. Y en un mercado como el colombiano es gigante la comparación. Imagínense, son, no sé, cerca de 50 millones de personas, más o menos. Por lo tanto, estamos hablando de 150 millones de entradas. En Chile, la media siempre ha sido baja en estos últimos 20, 30 años. Estamos llegando con mucho esfuerzo, a entre 1.7 y 1.9 veces al año. Por lo tanto, la cantidad de entradas que se vende nunca supera los 25 millones. Imagínense la diferencia que nos separan con otros países latinos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si de esos 25 millones, 2 millones pertenecen a una sola película, les está hablando un poco de el tremendo impacto. Aquí hubo gente que se la repitió. A mí me tocó estar sentado viendo Stefan versus Kramer al lado de una señora en la primera fila de la sala, al lado de una señora que estaba con 2 bolsas de supermercado. Se había pasado desde el supermercado con la comida a ver la película. ¿Han hecho alguna vez ustedes eso? O sea, estamos hablando de esos niveles de impacto. Esta señora no se aguantó de ir a dejar el pan, la mantequilla y la leche a la casa, sino que se fue directo a ver la película y después llegó a la casa a cocinar. O sea, es un monstruo el filme. Y eso que no estoy contando los DVD, la televisión, la cuneta, todas esas cosas. O sea, y para que vean un poco el nivel de impacto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Alguien como Kramer, a todas vistas del mercado, se convirtió en una potencia cinematográfica de un día para otro. Y la idea original de la idea esencialmente era que la película se fuera de gira en vez de él. Y ese es uno de los trucos más viejos del libro. Tan viejo que la gente en esos momentos perdió un poco de vista el punto débil de esta operación. Y es que en la medida de que tú conviertes al cine en una especie de subproducto de ti mismo, como pasaba con Kramer, lo que tienes de por medio es un producto subalterno. Es algo que es una ventaja comparativa que se va a disolver en la medida de que tú en la medida de que tú no le sacas partido, finalmente. Y eso es lo que ocurrió con Kramer. Con Kramer, de hecho, la cosa está tan eh, el producto está tan devaluado que hoy día no cuesta nada encontrárselo en YouTube. O sea, las 2 películas este hombre las tiene completas ahí. Y nadie ha alegado y nadie los ha bajado. ¿Y qué quieren que les diga? La película está hace un año en pantalla, y de hecho voy a compartir pantalla para allá para que vean el estado en el que está esta cosa. Y se van a dar cuenta de que
hoy día, mire, lo importante es que miren esto que estoy subrayando ahora. La película más vista, la película chilena, se me fue. La película chilena más vista de la historia tiene apenas 114.527 visualizaciones en un año. Es decir, todo lo que se ganó, todo ese capital que se ganó en 2012, ese público cautivo de 2 millones de pelados que vimos la película, se perdió. No existe. En términos factuales, Kramer no vale nada. El producto no vale nada y por lo mismo me rehúso a ponerle play. No voy a aportar a un play más porque esto no es cine, esto es televisión y de lo que estamos hablando es cine. Bueno, entonces estamos hablando de ese nivel de productos devaluados. Ahora bien, volviendo a nuestra presentación. Los realmente interesados en el cine en realidad estaban pensando en ese momento en otra cosa, con otra lógica, de otra manera. Y el caso uno es Nicolás López. Y lo siento en el alma, pero para poder contar esta historia hay que hablar un poco de este bicho. Porque, bueno, sabemos en lo que está, ¿no? ¿Qué pasa con López? López, justo al mismo tiempo que los novísimos, en el fondo, había logrado descifrar la ecuación que tanto le había costado a los cineastas de las décadas anteriores poder resolver. En el fondo, López había convertido su tipo de película en una suerte como de marca. Y literalmente estoy hablando de marca, así como con etiqueta y todo. Esto es como un producto de supermercado, no es más que eso. Es un poco más complejo que la operación de Kramer. Kramer se convirtió en mismo en marca, pero siempre fue una marca televisiva. Lo que López hizo en el fondo fue utilizar esa lógica, pero para convertirse él mismo en un producto de placement, en un producto de supermercado. Algo que en el fondo era totalmente previsible. Y por lo mismo, una película de López es como, no sé, como esas papas tubo que yo veo como en el supermercado y que me dan ganas de tomar y abrir y comer. Yo sé qué sabor tienen, yo sé que me hacen mal, de hecho, pero pelotudamente voy y las compro. Entonces, López había probado que eso podía convertirse en una especie de empaque, como de bolsa de papas fritas, pero de un salto cuántico a la hora de estrenar Sin Filtro. Sin Filtro se estrena 4 años después que Stefan vs. Kramer. Y vende aproximadamente la mitad de entradas que Stefan vs. Kramer. Aún así, son muchas entradas vendidas. En esta pasada, confieso que yo me negué a aportarle plata. Y la vi una copia que mi cuñada compró en una feria. Y yo creo que es el mejor formato para haber visto Sin Filtro. Y la verdad no me arrepiento en absoluto. Porque no sé, o sea, a ratos viendo la película, y me imagino que algunos de ustedes la vieron o se la toparon, espero que ya la hayan olvidado, digamos. Una película como esa, en el fondo, no sé, a uno le da un poco de cosas, o sea, es la clase de filme que en realidad funciona en la medida que uno no se la tome demasiado en serio. O sea, estamos hablando de un director que no se tomaba en serio sus películas lo suficiente, que no estaba a la altura, cuya conducta no está a la altura de, no sé, prolongar este legado de película. Bueno, por lo menos estamos libres de la película. Ahora,
es un tipo de película, además, que tenía escenas como esta. Y si no se llega a escuchar, porque yo he estado tratando de resolver los problemas técnicos de la semana pasada y me ha ido más o menos, me avisan al tiro, please, para poder cambiar el tipo de audio, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. Así que avísenme, please. ¿Qué tal se va a escuchar? Ey, ¿podemos conversar un segundo? No, Un segundo, por favor. ¿qué te pasa, weona? ¿Qué querís? Te mandó el Mario. No tengo idea quién es el Mario. Bueno, dile a ese weón que el auto no se lo devuelvo ni cagando, weón. ¿No le gustó culiarse otra mina? Bueno, dile que eso otro lo estoy culiando todos los días, que está súper rico. De verdad no tengo idea de lo que estáis hablando. Entonces eres de las maracas del Frey. Oh, la buena pasapoto, te pasaste. No estoy pasapoto. No, weona, igual estáis Ey, pasapoto. lo único que quiero es hacerte una pregunta. Bueno, habla, pues, weona, llevo como 3 horas aquí para esperándote, weona, no tengo tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querís? A ver, ¿Por qué nunca me das la pasada? ¿Querís que te dé la pasada, flete de mierda, weona? A mí me gusta el pico, chuche tu madre. Poco, pero todavía me gusta, weona. ¡Qué asquerosa, weona! Eres súper asquerosa, En la misma esquina siempre me topo contigo y te pido de súper buena manera si me puedes dar la pasada. Y no, ¿qué te cuesta? Son 3 segundos más en tu vida. ¿Qué te 3. dan la pasada vos, weona? ¿Te crees la Lady Di, weona? No te da ni pa' Lady Gaga, chola de mierda. ¿Qué te dan la pasada vos, weona? Mínimo de generosidad con el prójimo, algo. Yo me paseo al prójimo, guacho. Yo súper paseo. Mira, si querés que el cruce esté despejado, mueve la raja más temprano, sale antes de tu cagada de casa y por favor sale al frente mío, que amanecí con unas ganas de sacarle la chucha a alguien. Amanecí así, weona. Puta, ojalá una negra chica se me pare al frente para sacarle la concha de tu madre. Entonces, por favor, ándate, te lo digo. Relajar un poco. Es que no soy relajada, weona. ¿Quién te dijo que yo ¿Quién te dijo que soy civilizada? Me conocí, hemos tomado tecitos juntas, fuimos al colegio, no me conocí. Yo soy nerviosa, weona, soy nerviosa. A mí las cosas me ponen nerviosa, soy Por súper eso te digo, nerviosa. relájate un poco porque yo Yo no me voy relajada, weona, y eres muy chica, muy negra, muy fea, muy pasapoto, que no te quiero volar. La única wea blanca que tenía en la cara son tus cagas de dientes, weona. Ey, ¿Qué, weona? Te voy a mandar a negar, weona. Tengo tu patente, maraca culiada, te voy a mandar, weona, te voy a dar presa, weona, te van a culiar en la cárcel, chucha tu madre, te van a culiar bien culiada, maraca, reconcha tu madre, weona. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, creo que la escena habla por sí sola, ¿no? Bueno, a López le iba bien con esta clase de productos, pero sobre todo, no solo le iba bien vendiendo entradas, sino que el concepto se vendió por lo menos a 10 países distintos, donde gozó de similar o mayor éxito aún. Me preguntaban justo antes de empezar los chicos de FESICH cuánto más o menos se ganaba con una película que tenía, no sé, 1 millón de personas. Yo estamos hablando de que, no sé, yo creo que unos 3.000 millones de pesos para López. Es como ganarse un kino. O sea, estamos hablando de ese nivel de cifras, y eso sin contar la venta de estas cosas. Estamos hablando también de ese nivel de cifras que existían al interior del cine chileno, porque buena parte de la industria dependía un poco para regular estos números del éxito obtenido por estas atrocidades, digamos. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esta historia? O sea, por cierto, que no es una moraleja que tenga que ver con calidad, y dudo que las haya hecho para perseguir un producto de calidad. O sea, sabemos que no. La moraleja en realidad es mucho más simple. Y aquí estamos entrando en materia. Disculpa, ¿puedo hacer un comentario? Sí, dale. Sí, lo que pasa es que yo vi una entrevista sobre esta película, justamente esa parte en donde actúa la Antonia Segers, porque esta película no se vendió como la película en sí, sino que se vendió la historia para hacerla con otros actores en otros países. Pero claro, como 10 veces. Claro, y la persona que iba a hacer el papel de la Antonia Segers siempre tenían que ser actrices, pero como muy, muy, muy conocida y muy de mucha fama mediática. No podía ser cualquier actriz, para eso tenía que ser alguien que estuviera empoderada. Esa era una de las condiciones.
O sea, Eso. imagínate, María Isabel, que el personaje de la chica soltera otra vez, porque en el fondo de eso Sí, de eso se estaba colgando López, sí, el personaje de nuestra soltera otra vez, en Argentina fue interpretada por Natalia Oreiro. claro, Y eso ilustra perfectamente tu punto. exactamente. Claro, entonces estamos hablando como de productos de supermercado. Ahora, ¿qué es lo esencial de esta historia? Y es algo que hay que reconocérselo a López, porque va a tener mucha implicancia respecto de lo que vamos a discutir ahora de fondo, es que para que tu producto en el fondo tenga un largo recorrido, tanto en la cartelera como en los productos derivados, hay que tener claro lo que uno está creando y lo que uno está vendiendo. ¿Y a quién se lo está vendiendo? López tenía muy claro a quién le vendía el producto. O sea, la guata de López estaba conectada como a la cabeza televisiva de mucha gente. Sin embargo, yo diría que López a lo mejor no tenía total claridad acerca de lo que estaba creando. De lo contrario lo habría cuidado más, o se habría cuidado más él, quizás, no sé. Entonces, el fondo de este asunto tiene consecuencias directas para los novísimos en su estrategia a la hora de salir hacia afuera. Porque la generación, desde que existió, hizo visible esta intención de impulsar sus películas para que fueran vistas en el exterior. El gran problema que teníamos con el cine chileno de los 2000, y estamos hablando de, no sé, desde obras importantes como, no sé, como La Flaca Alejandra, por ejemplo, gran documental. O, eh, o estamos hablando también de piezas como Aquí se construye, o unos clásicos del cine chileno, como, como, como Aquí se construye de Ignacio Agüero, es que nadie sabía que existían afuera. Lo mismo ocurría con películas, incluso eran más conocidas como El Chacotero Sentimental o Sexo con Amor. Tenían un buen éxito al interior del país, afuera no significaban nada. Es más, en algún momento los argentinos le sugieren la posibilidad a Boris Kuercha de doblar la película para que sea más entendible. De manera que el esfuerzo que hace López, perdón, no López, el esfuerzo que hacen los novísimos es tratar de visualizar sus películas afuera y que esa visualización finalmente garantice una suerte de marca que les permita ir de país en país. En cierta medida es pensar 180 grados distinto a Kramer, que tu película vaya adquiriendo valor en vez de que vaya disminuyendo su valor. ¿Cómo se hace eso? Básicamente a través de dos maneras. A través de distribución internacional y a través del circuito de festivales. Y esas cosas van juntas. Ahora, ¿qué hicieron estas personas que no hicieron sus antecesores? Porque en el fondo consiguieron que su película fuera vista en espacios donde los otros eran considerados como nada. Y eso nos lleva al segundo caso. Y este es un caso más importante en realidad. Y este caso tiene que ver con el cine, independiente de si nos gustan sus películas o no. Fábula, la productora de los hermanos Larraín. Bueno, en el caso de Fábula hay dos factores que son claves. Y que no solo tuvieron que ver con el desarrollo de esa productora, sino también de otras, como Jirafa. De hecho, paso el aviso que la próxima semana, a las 6:30 de la tarde, Cristian Lecerf va a tener la oportunidad de conversar con dos personas que en el fondo pueden hablar profundamente del tema.
Una de ellas es el productor Bruno Betati. Bruno Betati es la persona que distribuyó las primeras películas la primera película de José Luis Torres Leiva, El cielo, la tierra y la lluvia. Distribuyó también la primera película de Alejandro Fernández Almendras y también la segunda, Guacho y Sentado frente al fuego, y que desempeñó un papel esencial un poco en este posicionamiento, en un posicionamiento que tiene que ver con la apertura del circuito de festivales y la política de apoyo por parte del Estado. Aparte de Bruno, Lecerf va a conversar la próxima semana con Claudia Guayquimilla, la directora de Mala Junta, una realizadora que ha comenzado a desarrollar su carrera en un escenario donde los novísimos ya pasaron y ha enfrentado, o sea, ha sido favorecida por esto que tenemos frente a nosotros en la pantalla, pero al mismo tiempo ha enfrentado nuevas dificultades de las que nos vamos a hacer cargo la próxima semana, de hecho. De manera que Betati y Guayquimilla tienen harto que decir al respecto de lo que vamos a conversar hoy día. Ahora, el problema, y es una pregunta de hecho que ambos podrían contestar la próxima semana, y yo creo que van a pasar por ahí, es que una película de festival no es lo mismo que una película de cartelera. Y dicho esto, le doy la palabra a Francisca Palma. Dale, Francisca. Ahí, ¿se escucha? Súper. No, te quería consultar porque estaba pensando en este tema que tú hablas como de crear una marca finalmente como para poder llegar un poco como al extranjero, etcétera. Estaba pensando también la importancia que tienen ahí como los actores o actrices que son parte de la película. Es una opinión personal, como pienso, por ejemplo, ya, Paz Bascuñán, como muy ligada como Sin Filtro, No Estoy Loca, relacionado mucho con Nicolás López, y por ejemplo, pienso en el otro caso de Luis Ñeco, que está relacionado como con Caradima, la misma Mujer Fantástica, ahora una que salió en Netflix, Nadie sabe que estoy aquí, Claro. como Neruda, no sé si en tu opinión y en tu experiencia, como esa manera de crear la marca también involucra un poco a qué actores y actrices también incluyo dentro de mi elenco, como que siento que ahí también hay un factor importante. No sé si lo veas así tú. Totalmente, porque, bueno, situémonos, por ejemplo, en el universo de Fábula. Si yo digo Fábula y digo películas de Larraín y películas de Lelio, y películas como Joven y Alocada, por ejemplo, que también pertenece un poco al, al área de influencia, Princesita sobre todo, uno piensa de inmediato en Alfredo Castro, uno piensa de inmediato en Lucho Ñeco, o en Amparo Noguera, por ejemplo. Son personajes que se repiten. De hecho, el que quiera pegarle una mirada al establo básico de actores de Fábula, tendría que ir como Amazon Prime y echarle una mirada a La Jauría, por ejemplo. Uno empieza a aburrirse después del capítulo 3, o sea, se los digo, no sé si ya la han visto, pero como latera, digamos, pero básicamente todo el establo, todo el elenco de La Mujer Fantástica, todo el elenco de No, todo el elenco de esta gente, digamos, está metida ahí, de una manera u otra. Y en ese sentido eso refrenda un poco lo que opina Francisca acá, que tú tienes que recrear una marca con temas reconocibles, con rostros reconocibles, y en último término, mire, imagínense, en último término el director reconocible. Para estos efectos el director no importa casi menos que el actor, porque es un rostro que está aprobado en el fondo. Funcionan un poco con la misma lógica que está haciendo la señora Rencoret ahora en las teleseries del Mega, que son como un equipo súper estable al estilo de las antiguas áreas dramáticas, de TVN, de Canal 7, etc. Claro, o sea, y en ese sentido, la lógica que ellos adoptan es un poco esa. Ahora, en el mismo chat, Victoria Castillo está haciendo una puntualización respecto de lo que está en pantalla. Victoria dice, dilo tú mejor, Victoria,
Así que te doy la palabra, dale. Hola. ¿Cómo estás? Sí, yo considero que también una película debe tener un poco de sustancia, debe tener algún peso, debe darnos algún mensaje, porque no solamente los buenos actores nos van a llamar la atención, sino que la historia que estamos contando, la manera de contarla y como te digo, el peso que puede tener. Mira, ¿sabes dónde tiene que ver eso que acabas de comentar? En el hecho de que si yo les pregunto de qué se trataba Stefan versus Kramer, no creo que ni yo lo pueda contestar a estas alturas porque ya me olvidé. Sí. ¿De qué diablos era esa película? Aparte de un gran conjunto de imitaciones y una buena cantidad de narices plásticas y de disfraces y de, no sé, la cacha de la espada. No sé de qué es. Entonces, Sí. si yo les pregunto de qué se trataba La Mujer Fantástica, existe mucha posibilidad de que si yo salgo a la calle, me puedan contestar de qué se trataba. Justamente. Entonces ahí está precisamente esta diferencia, esta dicotomía entre una cosa que existe y otra que no existe, en el fondo, a pesar de que haya vendido muchas entradas. Entonces, el problema es que cuando los cineastas chilenos se vieron en la necesidad de potenciarse como película de festival o como película de cartelera, el grueso de los novísimos que trabajaban a ese nivel hicieron un compromiso en el fondo y comenzaron a producir hacia afuera en vez de para el consumo interno. Una de las grandes excepciones, yo diría que es José Luis Torres, porque José Luis en el fondo, él comprende que tanto afuera como adentro, el grupo corazón que le interesa que vea sus películas siempre es pequeño. Y es un grupo que se parece, en el fondo. Y por lo mismo las películas de Torres nunca experimentaron un cambio radical. Han continuado en una misma línea que se va desarrollando como lentamente y a su propio ritmo y en su propia dirección. De hecho, lo vamos a comentar en la segunda sección de hoy día, cuando veamos cómo le fue con El viento sabe que vuelvo a casa. Así que en el mismo momento que López vendía 1.200.000, había otras películas como Las Analfabetas, por ejemplo, o Las Niñas Quispe, o películas de ese nivel de exposición, que iniciaban su carrera en el extranjero y estrenaban en Chile 8 meses después, con cifras nunca superiores a 25.000 espectadores. Y ¿qué quieren que les diga? Digamos, eso, o sea, ayudó mucho al perfil del cine chileno, pero creó creó al mismo tiempo una situación, digamos, que la situación es que la situación es que el público de alguna forma empezó a invisibilizarlas de una manera, de una manera a su vez también bien invisible, bien imperceptible. Eso es un poco lo que empezó a pasar, digamos. Y se produjo un periodo extrañísimo. Estrenábamos más películas que nunca en la historia. Estas películas estaban presentes en multitud de festivales. Ya no solo competíamos en festivales clase B como Toulouse o como Huelva, que fueron dos festivales y Montreal, que fueron tres festivales que programaron muchas de las películas chilenas de los años 90 y de principios de los 2000, sino también participábamos en San Sebastián, en Locarno, en Roma, en Viena, y sobre todo participábamos en los tres más grandes: Mar del Plata, Venecia y Berlín. Cannes es una cosa especial, de ahí nos vamos a ocupar de Cannes. Ahora, aparte de eso, por si fuera poco, por primera vez contábamos con una cineteca que podía exhibir estas películas. Y sin embargo, cuando llegaba el momento de exhibir las películas, de que entraran por fin en contacto con el público chileno, no había eco.
al menos no el suficiente. Y en ese punto donde en el fondo Fábula, así como López había resuelto la ecuación de la cartelera, Fábula estrena dos títulos clave. Dos películas que fueron pensadas tanto en términos de consumo interno como externo. Y el gran hito de eso es febrero de 2013. En febrero de 2013 se hace pública la nominación al Oscar de No, y Paulina García gana el Oso de Plata en Berlín a Mejor Actriz por Gloria, de Sebastián Lelio. Aunque nos parezca increíble, y ahora tenemos una buena cantidad de tiempo de distancia, imagínense, 7 años, 8 casi, esos dos hitos en la historia del cine chileno, porque son dos hitos, se produjeron con 10 días de distancia cada uno. No era nominado en los últimos días de enero, y en los primeros de febrero, en la primera quincena de febrero, Paulina García volvía a Chile con su Oso de Plata. Heavy. No fueron éxitos del tamaño de Machuca. Si tuviera que hacer la conjetura hacia el futuro, creo que ninguna película chilena va a volver a obtener las mismas cifras que obtuvo Machuca, al menos ninguna película de ese nivel de calidad, pero sí recaudaban muchísimo más que el común de sus compañeras chilenas en cartelera. Si mal lo recuerdo, Gloria, con su reestreno, llegó a los 300 lucas. No las superó a los 400.000. Anduvieron bastante bien, de hecho. Anduvieron tan bien que de alguna forma Gloria se convirtió por sí sola en una suerte de hito. Y mientras estoy buscando la escena, le voy a dejar la palabra a Daimo, que acaba de escribir algo en el chat. Dale, Daimo. ¿Estás por ahí? Parece que Daimo no está. Ok. Yo no sé si ustedes vieron Gloria en el cine, pero me gustaría saber si la vieron en el cine o en DVD o en la tele. ¿Qué les pareció? Se abre el micrófono. ¿Quién quiere contar qué le causó Gloria? Luisa Rosas, ¿viste Gloria? ¿Estás por ahí, Luisa? Hola, hola, sí, estoy acá. Hola, ¿cómo estás, Luisa? Bien, sí, la vi ¿Qué te Gloria. pareció en su momento? ¿Qué te pareció en su momento? Me gustó mucho. La actuación espectacular de la actriz. No, me gustó mucho. Muy ¿Qué es lo buena. qué es lo que más te llamó la atención de ella en ese momento? A ver, como su manera de superarse, de enfrentar la vida. No sé, y era como divertida, simpática. Si tuvieras que contarme si Gloria está más cerca del drama, de la comedia, o está un poco al medio, ¿dónde te quedas tú? A ver, yo me quedo más con la comedia, pero igual es un drama, o sea, mirándolo bien de fondo, es un drama, pero yo me quedo más con la comedia. Mira, a Por propósito el de eso, estereotipo de ella, o sea, de la actriz más bien, digamos. claro, a propósito de eso quiero compartir una escena con ustedes. Ahora ¿Ya? vamos a dejar de compartir la pantalla y nos vamos a pasar a la escena de Gloria. Esta es una escena que le gusta mucho, mucho a Sebastián Lelio. Sebastián me comentaba, de hecho, que es una cosa que le pasó a él. Así que, en ese sentido, imagínate, él transmitiéndole eso a su personaje femenino. Vamos a verlo ahora.
se trata de una escena súper simple. Y si yo les pregunto si acaso es una escena esencial para que avance la trama, yo creo que Lelio la podría haber cortado. Porque, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos a Paulina García, a Gloria, en la Alameda, en medio de una protesta, probablemente autorizada, porque la Alameda estaba cortada, el brazo de la Alameda que estaba cortada en esa época era el derecho, digamos, el brazo sur. Evidentemente es una protesta real, no está confeccionada, no está armada, y ella mirando un poco distraídamente hacia allá, pero pendiente también de su celular, pendiente del llamado a Sergio Hernández, de este compadre que es tan raro, que es tan veleidoso con ella. Y luego, esta escena que quizás está filmada, no sé, por ahí por el barrio 21 de Mayo, cerca de la Plaza de Armas, en esas galerías, donde tiene a la calavera bailando el twist del esqueleto, este clásico de la nueva ola. Y se asoma como cualquier persona, a sapear, digamos, qué es lo que está pasando con la marioneta, y hay algo que la mueve a dejar moneda. ¿Será un asunto de condición humana? ¿Será verse en un espejo como todo el patetismo de estar esperando la llamada por teléfono, de contestarla, de no contestarla? Da un poco lo mismo en el fondo. Pero apunta a lo que Luis estaba diciendo recién. Hay algo en Gloria que en el fondo tiene que ver con la condición humana, no tiene que ver con una persona, con una señora X, que está en proceso de hacer duelo porque su hija parte y se va de Chile, ella comienza una relación con otra persona, esa relación prueba a ser un enredo, prueba a ser una decepción. ¿Qué tiene que ver el esqueleto ahí en el fondo? Ignacio en el chat asunta medio. Esa escena que parece inconsecuencial, esa escena que parece estar de relleno, en realidad es un pivot de la trama a tal punto que, tal como él menciona, la escena del esqueleto vuelve a repetirse en Gloria Bell, el remake estadounidense. No es una escena que sobra, es una escena básica. De manera que Lelio parece estar haciendo un equilibrio precisamente entre una película que es capaz de emocionar sin tener que hacer avanzar la trama y al mismo tiempo generar un personaje que identifique a muchas personas al mismo tiempo. Ahora, el deseo de volver a repetir algo como esto queda instalado. Y poco tiempo después eso se produce cuando la historia de un oso, efectivamente gana el Oscar en febrero de 2015 y la productora Punk Robot se convierte en centro de las miradas de mucha gente, aunque hoy día está básicamente convertida en una agencia de publicidad, pero en realidad esto no era un golpe guacho, era un 1-2. Poco tiempo después, Una mujer fantástica gana el Oscar a mejor película de idioma extranjero. Así se llama la categoría ahora. Ya no es mejor película extranjera. Y la verdad, lo conseguido por la historia del oso y lo conseguido por la mujer fantástica, en la medida que pasa el tiempo, a lo mejor nos cuesta ponerlo en perspectiva, en la medida de que no le tengamos mucho respeto al Oscar, y yo no le tengo mucho respeto al Oscar,
sí se vuelve extremadamente importante. Pero piensen nomás en la Copa América, digamos, o piensen nomás en, en las sucesivas clasificaciones a los mundiales. No al último, sino que a los dos anteriores. Es como de ese tamaño el logro. Y es en ese punto que muchos nos preguntamos qué iba a suceder a continuación. Y aquí vamos a tener que hacer memoria a algo que comentábamos al principio, hace más de un mes, cuando nos comenzamos a juntarnos los días miércoles, en la primera sesión, yo les hablaba de que cuando vimos Machuca, los críticos pensamos que venía algo a continuación, que esto estaba prendido en el fondo. Y en realidad, la conclusión a la que hemos llegado años después es que Machuca, en vez de significar el comienzo de algo, Machuca era el final de algo. Bueno, Una Mujer Fantástica, en vez de ser el comienzo de algo, en realidad está explicando lo que ya fue. También es el final de un proceso. Es un poco el efecto equivalente. Da la sensación de que el territorio abierto por La Mujer Fantástica es parte de un rompecabezas que ya estaba casi armado, al que le faltaba la pieza central, la que le daba sentido al total. Es decir, una generación de cineastas de un gran nivel técnico, de una extraordinaria tarea, tanto a nivel de ganar los fondos, como de aprovechar esos fondos en repercusiones en el exterior. Una generación que obtuvo figuración y una buena cantidad de premios. Una generación que llega al tope, tal como la de Alexis Sánchez y compañía. El punto es que muchos en ese momento dijimos, bueno, lo que viene ahora son muchos más premios. La verdad, no. Volver a ganar un Oscar va a ser extremadamente difícil. Les digo al tiro que a Argentina le tomó 25 años. Imagínense. Se ve complicado. Aparentemente, lo que los sucesores de los novísimos tienen por delante es la construcción de un nuevo panorama. No es un panorama en despoblado, no es un panorama arrasado. Ellos están partiendo desde varios escalones más arriba, pero tal como está pasando con la Constitución, tal como está pasando con algunos temas sociales, tal como está pasando en este escenario de pandemia y en lo que pensamos que va a ser la pospandemia, parece que va a haber que construir harta cosa. Esta gente está un poco en eso. Dicho esto, termino la locución y les pregunto, ¿cómo les fue esta semana? ¿Cómo les fue con mi cargo? Yo estoy viendo varios textos que se escribieron acá, así que vamos a pasar a examinarlos. Adiós, Stefan Kramer, no te extraño. Esto me interesa. Francisca Palma, estás por ahí. Sé que estás por ahí porque opinaste, así que Sí, vamos viendo tu texto. ¿Cómo te fue en la semana con el encargo, digamos? Mira, ¿Tú habías visto la película antes? no la había visto. Ya. Como desde ahí, como contarte un poco, la vi el fin de semana
Y cuando empieza, bueno, como una de las primeras escenas de la película, como este casting de El viento sabe que vuelve a casa, ahí yo digo, como que ahí entró mi confusión, como se trata de este camino que están haciendo como con el director o efectivamente van a hacer un casting y va a empezar como la historia de estos dos enamorados en el sur de Chile. Entonces ahí, bueno, compuse un poco como en el título, esta como ficción por un lado, de esta historia como de los dos enamorados que quizás como fue, no sé, me imagino la historia inicial con la que querían empezar, y después un poco esta realidad donde finalmente se dan cuenta que quizás es más interesante de documentar este proceso que están viviendo a la hora de encontrar como la historia de base que querían armar. Me costó un poco porque esta mezcla como de ficción, realidad, como que no sabía por dónde enfocarme, y lo que me pasa mucho como a la hora de hacer crítica, como estas tareas, como que me baso demasiado en mi opinión y en lo que sentí más allá de como lo técnico o como de quizá irme, no sé, como más en la volada de lo que estoy viendo, sino que soy como más de lo que siento y trato de poner eso como en mi análisis. ¿Puedes leerla, porfi? Sí, Dale. espérate. ¿Puedes bajarlo un poquito? Porque me parece que me voy a... Ahí sí. Ahí está. Ya. Cuando la ficción se mezcla con la realidad. Bajo el interés de crear un nuevo filme, José Luis Torres Leiva, el director del Viento sabe que vuelve a casa, nos invita a movernos entre el documental y la ficción, entre un espacio intermedio, relacionándonos entre asertivos recursos de la ficción y la realidad más real del Chile olvidado. La supuesta creación de una película de dos enamorados y el casting para la producción de esta historia parece ser solo una excusa para conocer las islas más desconocidas del sur de nuestro país. El relato, cargado de sinceridad y la aproximación directa a la comunidad de la zona, nos acerca a verdades, a historias desconocidas de los indígenas con los mestizos, las problemáticas de los apellidos y la pureza de vivir en la simpleza. Quizás el volver a casa es aquello que vive el propio director. A veces volver a casa es volver a lo simple, descubrir el origen de nuestro país, conocer a indígenas que hacen patria en el fin del mundo. Volver a casa a veces es solo gozar de una copa de vino en una noche de silencio. La invitación del viento sabe que vuelve a casa es de reconocimiento con el otro y de enfrentar aquella ficción con la realidad para trasladarnos a un viaje genuino y sincero. Súper. Antes de entrar a comentar el texto, ¿Mm? cuéntame qué escena te gustaría volver a ver de la película. Ay, me encantó mucho como están haciendo el casting en el colegio. Creo que son dos niñas que cantan Los Momentos de Gatti. Perfecto, sí. Hoy Ya. me Vamos encantó. a, mira, la voy a empezar a buscar y lo primero que te puedo decir es ¿Mm? que me parece que no hay problema con, o sea, lo que tú visualizas de repente como un problema de esto de situarte tú de situarte tú adentro del texto respecto de tus apreciaciones, lo que tú pensaste en el fondo y ese tipo de cosas, no hay ¿Mm? ningún problema. O sea, yo creo que es precisamente donde ahí uno desde ahí uno empieza a construir. Mm. O sea, Sí. yo creo que en ese sentido tu penúltimo párrafo es clave, porque te situaste tú misma te situaste tú misma en la lógica de volver a casa. Sí, me pasa mucho eso con las películas, como que trato de encontrarle significado, sentido al título, relacionándolo como con la película, con el documental. Entonces, como que por eso puse un poco de qué significó para mí esto de volver a casa. Quizás es como este viaje como íntimo, de acercarse a una comunidad, y quizás eso es volver a casa, en muchos sentidos. De todas maneras, tú cachai que esta experiencia del viento sabe que vuelve a casa tiene un eco. Como pasaron un buen rato, como pasaron un buen rato en Chiloé, el propio Ignacio filmó otras secuencias de esta misma experiencia
y las metió en una película llamada Como me da la gana 2, que es una película efectivamente que está en onda media. Además que si tú quieres ver un poco el otro lado del rodaje, te invito a que vayas a onda media y le eches una mirada Como me da la gana 2, ponte tú que dura 1 hora 10, una cosa así, y tiene secuencias que están filmadas durante el rodaje de El viento sabe que vuelvo a casa. Súper. Dicho esto, vamos a ver tu escena, pero la voy a enganchar un poco antes, porque la escena parte un pelito antes con esta chiquilla. Sí. Entonces vamos a escucharla a ella también. ¿Una película? Sí, me gusta, pero es que soy muy tímida, me da vergüenza. Me pongo roja y... Eres tímida y te pones roja. Sí, porque de hecho yo creo que ahora ya estoy roja. Ahora sí un poquito. ¿Ves? Por eso. Pero se pasa. Ahora se está pasando un poco. Pero igual te atreviste y viniste. Sí. Entonces no eres tan tímida. ¿Y qué cosas haces tú? ¿Qué puedes hacer? ¿Cantar? O... Ay, canto un poco, pero me da vergüenza cantar frente a la gente. ¿Y qué otra cosa haces? Hago gimnasia rítmica. ¿Ya? Ahí un poco porque no le practiqué muchos años a eso, pero sí aprendí algunas cosas. ¿Ya? ¿Y haces otra cosa? ¿Actúas o...? No, ahora quería meterme a algo de teatro que hay acá en el colegio. ¿Sí? Que son los martes. Me quería ir a inscribir. ¿Pero? Me quería ir a inscribir. ¿Ya? Y ya empezaron hace como 2 semanas, pero estoy ahí. Es que como me da vergüenza, de repente me equivoco o algo, no lo soportaría. ¿Y qué te gustaría hacer aquí ahora? ¿O un monólogo? ¿O gimnasia? ¿O cantar? Yo creo que cantaría un pedacito. Bueno. Sí. Así nomás. Si quieres te para, no sé, como quieras. No, así. Ay, me da vergüenza. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Y ahí, no, me da vergüenza después seguir. Tu silueta va caminando por el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo a tus ojos grandes y pa' tu frente. Del cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. ¿Cómo seguía? Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, y en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. La la la, la la la, la la la. Ok. Francisca, ¿qué te conmueve de esa escena? ¿Por qué esa escena en particular? Ay, no sé si me conmueve, pero me llama la atención como el tema del casting, como que decía como anteriormente, un poco de estar buscando protagonistas como para esta supuesta película. Y o sea, claro, me conmueve finalmente como esta, no sé, como pureza de los niños, las niñas, como de tener quizás mucha vergüenza, no saber como qué presentar en una situación así, pero finalmente logran como dar vuelta como toda esta situación y darle nomás.
Y también me conmueve también como esto de los talentos como ocultos que hay en lugares olvidados del país, como somos un país tan centralista, como que todo sucede en Santiago, yo soy Santiago, todos los programas de televisión en Santiago, y también recupero un poco eso, que creo yo, lo personal, que hay talento, que hay niños como haciendo patria, que hay niños que quizá quieren como salir de ahí, mostrarse, no sé, como eso me conmueve un poco, como niños, niñas, como con talento y que quizá no puedan explotarlo de la manera que quizá lo pudiesen explotar, no sé, pues viviendo en Santiago, en la quinta región, no sé. Mira, en particular, a mí lo que me impacta de la escena, porque también es una favorita mía, tengo varias favoritas no solo una, pero a mí lo que me impacta y que ocurre acá, y por eso le quité el volumen, es que, bueno, la composición, y aquí uno se pone medio abstracto, pero la composición parece la de estos iconos ortodoxos, están cortados a la altura del vientre, en el fondo, los iconos, y como es que están presentados con un fondo neutro. Y la cámara de Torres Leiva, al presentar esto, de verdad hace algo impresionante. Y en realidad ellas hacen algo impresionante. Observen el rostro de la chica que no canta. En el fondo está cantando, pero sin abrir la boca, mírenla. Es impresionante. Y luego se invierte la relación. Una vez que ella comienza a cantar, lo mismo comienza a pasar con su compañera. Hay una especie como de yin-yang, como que el balance es el balance de la que canta y la que calla, y luego la inversión de eso es lo que le proporciona a este ser un equilibrio impresionante, impresionante. Y que tiene que ver precisamente con lo que, Francisca, tú estabas hablando recién, la sensación de que en el fondo no se necesita estar en Mi nombre es, o en cualquier otro programa como de la tele, cantando una canción de Eduardo Gatti, como para en el fondo hacerte a ti un intérprete profundo de la canción. Aquí esta canción está cantada de una manera profunda, tal como lo hacen los flops o tal como lo hacen Katy en sus propios conciertos. Pero lo que en el fondo es recóndito e invisible para algunos en esta película se hace visible. Así que, nada. Yo lo único que le diría a tu crítica es que ojalá pudieras desarrollar la idea un poco más larga, porque dan ganas como de en el fondo seguir escuchando tus argumentos. Súper, súper. Así que Gracias. si te animáis a expandirla, súper. Gracias. Ok. Alberto Glest, dale tú. Sí, yo quería comentar he estado muy tapado de pega, no he hecho la tarea, pero la voy a realizar. Lo que sí me sorprendió muchísimo y que quería comentarlo, estaba como atragantado de esto, como que toda la tarde tuve las ganas de que viniese hoy día este evento y poder compartirlo. Que me quedó la impresión como una película inconclusa. ¿Ya? Como una película que o venía en cadena con otra que había hecho Torres Leiva, o va en el futuro a hacer otra, pensando en que inicia con esta idea que nos propone o que por lo menos la que yo empecé a seguir, de que o era Ignacio Agüero o era alguien del equipo realizador que llegaba a este lugar en tono documental a poder revisar esta historia de estos dos enamorados, como lo decía la Francisca en algún minuto. Y estuve toda la película intentando que eso se resolviese, y eso no se resolvió. Eso se mantuvo así en algo como abstracto, en algo que, con una idea con la que habían llegado a relacionarse en estos diálogos que establecieron con cada uno en cada una de las secuencias, con cada uno de los personajes.
Y por otro lado, esta idea también como de un casting que finalmente no concluye en una película, porque finalmente es lo que vemos ahí en el film. Entonces me llamaba mucho la atención. Y lo otro que quería comentar que me fue muy potente es que se sostiene mucho por sobre la fotografía y otras cosas en los diálogos. Como en el principio decía, pucha, ¿en qué minuto Ignacio Agüero se va a equivocar? Esto lo habrá leído, estará haciéndolo sin haberlo estudiado. Como que tenía esa impresión. Y después como que me relajé en la película y me encantaban los diálogos. Siempre había una sorpresa en algo. O sea, en la imagen que tú presentaste recién, en la imagen que decía la Francisca, la niña segunda, cuando empieza, no se acuerda cómo seguía. Y yo tuve la impresión que iba a cantar no al mismo nivel de la anterior, y cantaba súper bien. Entonces me sorprendió. El niño del final, con el tiburón, también me sorprendió muchísimo. Él trataba de explicarle de la era de los dinosaurios, trataba de explicarle, porque yo creo que él sabía efectivamente cuál era el nombre de los volcanes que tenía al frente. Y ese diálogo, como tratando de pillar, tratando de contarle cosas, Ignacio Agüero también como relajado, tratando de ver ahí. Después le pregunta por el museo, que quiere que lo acompañe, después le dice de que no, que el museo no está. Entonces siempre había una sorpresa. No, vaya usted y vea qué es lo que está sucediendo con los personajes. No, yo no le voy a decir que era la escena que tú mostraste la semana pasada. Siempre había una sorpresa en ese diálogo que me llama mucho la atención. Mucha pureza, como decía la Francisca. También considero que había, como que nos llevaba a un lugar tal como es, digamos. Estos lugares olvidados que tiene Chile y las vivencias que tienen. Pues, tratar de tener que irte a otro lugar a estudiar, tener que dejar la casa. Hablaban en algún minuto de los suicidios, a propósito de la soledad, quizás el alcoholismo, el abandono, el olvido. Había una realidad social interesante ahí que se daba. Por sobre incluso los comentarios de lo que tú mostraste la semana pasada, que tenían que ver con estos tiros de cámara, o cómo hace esto de tener cámara y que ninguno de los personajes se obsesione por mirarla, o por tener que verse complicado, solo en el casting con la niña que estaba ahí recién, pero eso, digamos, ¿ya? Eso es lo que quería comentar. Me llamó mucho la atención la película, la encontré súper interesante. Y Bueno, ahora no me atrevería a decirte si es documental o ficción. Bueno, ahora te toca a ti elegir una escena, así que cuéntanos, ¿qué escena te gustaría volver a ver o volver a comentar? La del final. ¿El niño con el dinosaurio? Me encantó. ¿Por qué razón? Cuéntame mientras la voy buscando. Porque es como que el niño estuviese como tratando de engrupirse a Ignacio Agüero, pero yo creo que él efectivamente tenía bastantes nociones de lo que estaba tratando. Era bien rica esa escena en ese sentido. Y como que Ignacio Agüero siempre lo sentí muy relajado. Sin embargo, también en una aproximación, no de tratarlo como un niño, sino que de intentar generar ese diálogo, de producirlo, de mantenerlo, de conservarlo. Ni siquiera como tratando de pillarlo tampoco. Entonces, esas como nociones que aparecen ahí disfrazadas me parecieron súper interesantes, súper puras, no sé, súper prístinas, nítidas. Veamos tu escena. ¿Tú sabes los nombres de los volcanes? Sí. ¿Vale? Algunos se llaman el volcán Eleusis. ¿Cuánto?
¿Cuánto? ¿Cómo que cuánto? ¿Cómo se llama? Algunos se llaman No, este de acá. emboncarle soplillo. Porque, No, ese, ¿cuál? el que está acá al frente. Ese no conoce cuál es. Ah, es una montaña de nieve. Y el de allá. Ah, esas montañas son... Esas montañas son volcanes. ¿Cómo se llama ese volcán? Ese volcán explotan cuando le ponen la goma. Esos volcanes explotaban antes, en la era de los dinosaurios. Eran gigantes. Y además dejaron un montón de huesos en el volcán. Mira. ¿Lo viste? No. ¿De qué? Pulpo. ¿No lo viste? ¿A dónde? Allá. Detrás donde se derrumbó la isla. Sí. ¿Lo viste? ¿Se ven aquí seguidos los pulpos? Sí. Los huesos del dinosaurio no se venden, siempre para ver. ¿Y dónde están? Están en el museo, ¿Y dónde está el museo? allá a la vista nomás. ¿Arriba? Sí, ¿En serio? sí, está cerca. Ah, Está cerquita nomás, vamos. ya. Pero todavía no, ya. Pero todavía no están puestos los huesos están guardaditos. Ah, o sea, el museo está vacío. Sí, pero todavía no lo vamos a poner los huesos. ¿Y quién tiene los huesos? Yo todavía, pero lo tengo guardado. ¿Quiere ver? Sí. El museo está arribita. Pero no. Y los tiburones igual existen. ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Sabes de qué tamaño era el tiburón que vi anoche aquí? Porque había luna llena, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, se veía todo. ¿Sabes de qué tamaño era el tiburón? Es ¿Ah? así, y con dientes filosos. Así, teniendo dientes. Pero si tú no lo viste. No, pero igual lo vi. La de arriba hasta abajo lo vi. Tremenda cosa. Parecía grandota. Y eso existieron más de 100 años. Y los huesos del dinosaurio existieron más de 100 años. Y eso es verdad. Y además, tengan cuidado con los pulpos. Ellos son peligrosos. ¿Los qué? Los pulpos. Ah, los pulpos, sí. Y los pulpos están hasta medio. ¿Cuántas patas tiene un pulpo? 6. Ya, chao. Chao. Qué linda combinación. Chao, el gatito que se vaya. Es un gato. ¿Ese es un gato? La cosa con... Ahí tenés jamoncito con un dedito. Ahí tenés jamoncito. Oh, ay, ay, ay. ¿Por qué antes no me dijeron que no estaba tapado ese hoyo? ¡Ay, cocinar! ¡Ay, ay! No. Ahí tenés jamoncito. Ok. ¿Sabes de qué tamaño era el tiburón que vi anoche aquí mismo?
Yo creo que tal como mencionaban en el chat y tal como decías tú, hay algo como intemporal en la escena. En esta escena parecen estar incluidos todos los nietos y todos los abuelos, en el fondo. Parecen estar incluidos también todos los mentirosos y los buenos para los cuentos. Vania Barraza, dale tú. Es una celebración a la fantasía. O sea, en la noche yo vi un tiburón y los dinosaurios y los cuentos, y el cine es cuento, dejarse llevar por la imaginación, es soñar, es dejarse ir. Entonces, claro, ahí hay toda una conjunción entre la fantasía del niño y la fantasía de ver cine, yo creo. Es como poética, muy poética en ese sentido. Y las fantasías también del propio Agüero, porque Claro. en el fondo él es, ¿quién es capaz de mantener estas pelotas dando vuelta en el aire como un malabarista? Es precisamente, claro, él, porque que le tira la lengua al cabro chico, que le tira la lengua a la señora, o que le tira la lengua, digamos, a la persona que le cuenta esta tremenda historia. ¿Se acuerdan? Esta señora que efectivamente le cuenta, que le cuenta algo parecido a esta historia de los amantes, después le habla del marido, después le habla de su vida, después le habla de su pega, digamos, y una larga secuencia. Hay un segundo texto que está ahí dando vueltas y es el texto de Luisa. Así que, Luisa, tienes la palabra. Cuéntanos, ¿cómo te fue con el texto? Ya. A ver, igual yo, acuérdese que es muy corta mi crítica, pues bueno. Pero da lo Usted me mismo. dirá ahí, usted me dirá. Acuérdate que yo te había dicho que en realidad usted tenía un poquito menos de 600, digamos, pero me interesa más saber más que sobre la extensión, cómo te enfrentaste a ella, por dónde la abordaste, qué es lo que tenías ganas de destacar. Destacar que yo realmente me sentí, como digo ahí en la crítica. A ver, voy a leerla mejor. Léela primero y ahí comentamos. Ya, ok. Largometraje documental realizado en las islas de Chiloé, al sur de Chile, que nos lleva en un viaje donde nos sentimos el copiloto en esta travesía. O sea, así me sentía yo en realidad. Disfrutando de los hermosos paisajes que poseen estas islas, con el viento silbando de fondo como queriendo tomar un protagonismo. Y lo tiene definitivamente. Con esta perfecta ambientación mirando el mar, que tranquilo te baña, refleja perfectamente el vivir de los lugareños relajados y felices, aislados del continente, con sus diferencias muy marcadas. Yo lo percibo como otro mundo. Para mí, yo lo veo como otro mundo. Nos muestran cómo viven en su mundo, divididos por un puente que separa a los mestizos de los indígenas. Familias que mantienen hasta hoy sus creencias, donde al mantener los límites bien establecidos y respetarlos, te dan la paz necesaria para una buena convivencia. O sea, juntos pero no revueltos. Se ve que los discriminadores son ellos, que viven en esas tierras hermosas y siguen y respetan las ideas de sus mayores hasta hoy. Vamos por este camino preguntando a la gente por una supuesta pareja de enamorados que desaparecieron de la isla hace muchos años. Al no poder casarse por el simple hecho de vivir uno al otro lado del puente del otro. Nos dejamos llevar por este viaje plácido, conociendo historias de sus habitantes, donde a ratos todo parece como detenido en el tiempo, o viajando al pasado, lo cual es muy atractivo y muy interesante ver la paz que traspasa la pantalla de su gente, la paz de su gente, cómo se han adaptado a esa forma de vivir, donde todo lo que se hace es con sacrificio, como hacer el pan para comer, cortar leña, para pasar el frío, etc. Ellos son los valientes que se quedaron. Los otros emigraron al continente, donde se desaparecieron literalmente. Qué buen final. Felicitaciones. Como el remate. Bueno. Sí, obvio. Mira, Sí. en esas notas de audio que les mandé,
Hablaba precisamente de cómo estructurar una cosa y cómo llegar al final. Yo creo que lo más atractivo de tu texto, que me gusta mucho, es precisamente la idea del puente. Este puente que separa a la gente que vive en los dos bordes, este puente que hace que unos piensen de una manera y otros piensen de otra, y que esa forma de vivir se perpetúe. En Claro. último término, la idea del puente, y esto es lo atractivo, digamos, es que el puente puede ser hecho para desaparecerse, tal como tú dices, porque la gente que lo toma y no vuelve se va. Claro, claro, para ellos desaparece, claro. Claro, o el puente puede ser hecho para encontrarse también. También, claro. Idealmente. El puente también puede reunir a personas que viven en los extremos contrarios. Claro. O sea, de hecho, yo a tu crítica le pondría cruzando el puente, de hecho. Claro, un subtítulo. Claro, ahora, cuéntanos cómo arribaste a la idea en el fondo y por dónde entraste. O sea, ahí me queda claro, pero cuéntanos a todos. No, me encantó porque, o sea, eso lo vi como lo principal de la película, como que se basaba todo eso. Ahora, igual tengo una duda porque quiero que usted me la aclare, porque en el sentido de que este es un documental de ficción, porque para mí los documentales como que siempre tienen que ser como realidad pura, no sé, pues como casi como docu-reality, una cosa así. Bueno, Pero no necesariamente, pues acá esto es... es una pregunta parecida a la que en el fondo planteaba Francisca en el texto anterior. Sí. Y tiene que ver con lo que discutíamos la semana pasada. ¿Te acuerdas que lo que conversábamos era que hubo un punto en la historia del desarrollo documental, y ya no estamos hablando solo del documental chileno, estamos hablando de todos los documentales, Todos los documentales, ¿ya? claro, en que la presencia de las cámaras era tan grande, era tan intensa, las tenemos en los celulares, las tenemos en todos lados, digamos, Claro. y eso hace que todo en el fondo se vuelva documental o documentable potencialmente. Eso es lo primero. Entonces, es en ese punto donde las cosas comienzan a mezclarse. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos documentales donde se hace visible el aparato de la ficción. Y, Ya. por ejemplo, no sé, ustedes han visto, imagino que ustedes han visto La 11 o algo así, ¿o no? Sí, la 11 sí, donde se Claro, reúnen puras señoras mayores. claro. Sí, es muy buena esa. Ahora, ¿por qué yo destaco La 11? Y lo voy a poner ahora para que la empecemos a revisar. ¿Ya? Aquí estamos entrando espérate, a ver, yo no quiero buscar por ahí, pero Ahí usted va a mostrar la parte ficción, digamos, o cómo se relaciona. claro, a ver, pero espérate, lo voy a hacer desde otro aparatito para no complicarme tanto con onda media, porque no tengo iniciada la sesión, se me borró mi sesión de entrada, lo vamos a hacer desde el otro lado. Bueno, ¿a qué voy? Ocurre que La 11 es un documental donde aparecen estas señoras comentando lo que les pasa una vez al mes, se juntan estas amigas desde hace muchos años, etc. Y pasa una cosa muy atractiva. El documental empieza a transcurrir de una manera tan desenvuelta, tan simple, tan integrada, por decirlo de alguna forma, que nos cuesta pensar que esto haya sido una película documental, porque nuestras actrices, por ponerles un nombre, son muy desenvueltas, están muy metidas adentro de sus papeles. Pareciera que los diálogos estuvieran escritos. Y en realidad lo que está haciendo la directora es precisamente algo que hace Torres Leiva y Agüero acá. Nos sumergen en su historia a tal grado que nos olvidamos que lo que estamos viendo pasó de verdad. Cuando uno ve una película de ficción,
se crea la misma sensación. Esta sensación de que lo que yo estoy viendo, en realidad, como decía Francisca en su comentario, es la realidad real. Se cae una... Dejamos de pensar que esto es de mentira cuando vemos una película así. Cuando uno está viendo un documental, cualquiera, por ejemplo el de los Chicago Boys, todo el rato estamos pensando que esto alguna vez ocurrió, que esta gente está reflexionando y tenemos distancia, ponemos una distancia ante estas cosas que estamos viendo. Ponemos una distancia, ponemos un espacio. Somos conscientes de eso que estamos viendo. Cuando vemos una ficción, nos metemos tanto en la historia que dejamos de pensar que la cosa no es real. ¿Qué es lo que hace Maite Alberdi? Y es algo que también hace Torres Leiva acá. Es medio abstracto de explicar, por eso es mucho más fácil mirarlo. Ambientan, crean un espacio donde lo que está ocurriendo nos acoge de alguna forma. Miren bien. De hecho, no voy a poner audio todavía. Miren. Están estas fotos de las señoras, digamos. Y luego empezamos desde afuera. Con este lento paneo y estos detalles. Detalle tras detalle tras detalle. La mesa se pone. Los colores. Todo es muy atractivo. El color del té. ¿Es documental esto? No son recursos documentales. Esto en general uno lo ve en dos partes. Uno lo ve en la publicidad del té y uno lo ve también en las películas de ficción. Démosle gracias al Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu nombre, a pesar de que hemos sabido que murió la Mimi Vicencio. Amiga de María Angélica Mata, de Manuela, pero somos menos ahora, Señor, pero igual te damos las gracias porque nos encanta estar juntas y porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Fue rápido porque ella tenía lo mismo que tengo yo, claro, pero quién sabe que a lo mejor ella no lo detectó a tiempo. Lo tenía ramificado. Así que estaba tan mal que yo le recé la oración de la Mecha Infante. Sí. Oye, la oración de la Mecha Infante es atroz, no queda nadie pero vivo. En esta situación no cualquier persona. No queda nadie vivo. ¿Qué dice Señor, te pido que si algo lo ata a esta tierra, si tiene algún pecado por lo que no puede partir, se lo perdone para que pueda estar en paz. Amén. Una cosa así, cada vez que la reza la persona se muere esa noche. Pero por Dios. No, se muere porque está para morirse la persona como la Mimi. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Ven que hay distintas partes de la escena. Es como una escena de película. Está esta ambientación que está delicada, están los pasteles, la mesa servida, el exterior, el interior, el té que va subiendo, etc. Muy bien. Y al final de eso podría decir té supremo. O té Lipton, lo que ustedes tomen, no sé. Podría decir. Comercial, claro, comercial. Pasa, es decir, el contexto está creado de una forma extremadamente intensa. Y lo segundo, esta oración inicial que está en pía, digamos que están de estos personajes, al principio parte medio solemne, vamos observando los distintos rostros, las distintas caras, corte, una señora, otra señora, otra señora. Eso también es de ficción. Cuando uno piensa en un documental, uno piensa en una pura cámara apuntando a alguien. ¿Cierto? Porque algo está pasando. Pero cuando la cámara corta, esos cortes son de películas de ficción. Y luego, después de esta oración, viene la sorpresa. Falleció X persona. ¡Oh, pero qué terrible! O sea, tremendo.
no, lo que pasa es que ella tenía lo mismo que yo, pero estaba muy mal, bla, 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 etcétera. Y luego vino un tercer corte, que es cuando ya, o sea, sí, oye, pero la relación de la Mimi es una cosa atroz, dice una de ellas, y se plantea la observación irónica sobre lo que acabamos de ver, sobre la oración y sobre la tremenda sorpresa del fallecimiento de esta persona. Entonces, esta señora que está en cámara dice, oye, pero cada vez que esta señora reza se le muere la persona, pues reza para que se muera, no para que esté viva. ¿Cómo es la cosa? Entonces, hay un desarrollo dramático que va desde lo muy solemne a lo trágico, a lo irónico o a lo cómico. Claro. En este brevísimo lapso, si no sé, llevamos 3 minutos, 4 minutos, entonces lo que ocurre es que la narrativa documental en manos de estas personas está extremadamente concentrada. Da la sensación de que no, porque la película se desenvuelve y transcurre de una manera muy simple, pero en realidad lo que ustedes están viendo es como tomar, no sé, 4 cucharadas de Ensure. Una cosa así, pero terrible. Y en el fondo, esto que Maite Alberdi hace tan bien, de hecho yo insisto, les recomiendo pero muchísimo que vean El Agente Topo, de verdad, es un filme muy, muy, muy bueno. Está comenzando a circular ya por distintos sistemas de streaming, de verdad, ¿no? O sea, tengo que ser enfático, yo creo que es de las buenas películas chilenas de este año, junto con El Torero, junto también, ¿cómo se llama? Junto con algunas que vienen también, etcétera. Pero el rollo acá es que la manera en que están trabajados estos contenidos es muy densa, muy intensa. Y es precisamente el efecto que se provoca, Luisa, con Torres Leiva. Esa es la sensación que tú tenías, de que está contado con tantas capas hacia abajo que te da la sensación de estar viendo una película de ficción. Pero Torres Leiva, de hecho, inmediatamente nos dice, oye, pero tengo un documentalista acá, le están pasando estas cosas, pero esto lo estoy creando yo también. O sea, yo también de repente vemos, ¿cómo se llama? A Agüero, tal como decía uno de ustedes, con una copa de vino mirando la luna, por ejemplo. Eso no es documental. Eso es aumentar el carácter del personaje, en el fondo. Claro. O sea, y es por eso, así que felicitaciones por tu texto. Súper. Gracias. Ya, pero igual yo, mi consulta era también, o sea, que era las tomas que dice usted y todo eso, en eso se refiere a la ficción, digamos, de la Claro. película. Como que, Claro, como porque que yo llegué a pensar en algún momento que era porque partía con la historia esa que no existía, pero no, bueno, pues nada que ver. a lo que se refería, por ejemplo, a lo que se refería Alberto Blesta hace un rato, que yo creo que también te llamó la atención a ti, es la razón de por qué en el fondo estaban pensando de una manera tan intensa en esta historia de los amantes y la cosa como que queda abandonada en el tiempo. Ah, claro, sí. Claro, ese es como un recurso. Exacto, sí. Agüero trabaja muy bien esta idea como de juntarse con alguien y tirarle la lengua. Si tú te juntaras con Ignacio Agüero, le terminarías contando tu vida. Es un poco así. Experto en eso. Claro, pero no es que él quiera, lo que pasa es que uno le cuenta. Claro. Yo también le he contado cosas, entonces en el fondo él está todo el rato ahí a un nivel humano, conversando contigo. En el fondo no está conversando contigo y preocupado del celular, no está conversando contigo y preocupado de la tele, ponte tú, no sé, por decirte algo. Él está. Entonces, esa característica personal que tiene él, Torres la toma como si fuera una estrellita en el cielo y la baja y te la muestra. Es un poco esa la sensación. Sí, yo creo que como que en esa cuerda camina. Y a propósito de eso, a propósito de la gente topo y de esta sensación de que la realidad está construida como en la ficción, me gustaría que primero Felipe y después María Eugenia nos contaran qué les pasó con el agente topo. Así que dale, Felipe.
Hola. Yo en verdad vi el Agente de Topo para ay, no me acuerdo qué festival fue, pero fue para un estreno online. Y fue bien interesante en cuanto a que siento que la película constantemente está jugando con esta ficción realidad. De partida, la premisa de la película parece muy de ficción, digámoslo. O sea, es este caballero, ¿no? Que va como infiltrado, va como un espía, digamos, a este asilo, digamos. Y es bien interesante porque dentro de esta ficción, en el fondo, que se crea en un principio, es que nos vamos descubriendo la realidad. Y es esta realidad bueno, de abuelos que están como un poco dejados de lado, que no tienen visita, y empiezan los comentarios de este personaje, que en teoría es un infiltrado para vigilar a una de las señoras que está ahí. Pero al final es interesante porque la película parte desde una ficción y se va a otro lado. Yo creo que eso es lo que me pareció más interesante de la película. Que uno la empieza a ver pensando que va hacia una parte, pero en verdad va hacia otra parte totalmente diferente. Y creo que eso lo encontré bien fresco de alguna manera, que creo que es bueno en cuanto a que lograba poner un tema que era, bueno, el tema de la tercera edad y como este abandono por las familias o cuál es el estado donde están, cómo están, digamos, estas personas, eh, y lo hace como engañándote al principio. No sé si es un engaño, pero es como que la película te lleva a un lugar que nunca te dice que te va a llevar, solo te lleva. Como que la primera parte, que es como ficción, es como una especie de excusa. Eh, y creo que parece como se ve bastante orgánico ese paso. Entonces es bien interesante, al menos a mí me pasó eso, como partir de una premisa muy de ficción y que parece muy de ficción, de hecho, es como un ejercicio de ficción todo el rato y que después va hacia, como que se junta con la realidad y al final se va por ese camino, ¿no? Ujú. María Eugenia, dale tú. Sí, ahora sí, hola. Mira, a mí me encantó La Gente Topo, concuerdo absolutamente con lo que dijeron Felipe, ¿no? Recién, en que se instala una situación, ¿ah? Se instala esta situación que parece muy de ficción, digamos, pero una vez que entramos en la película, yo me dejé llevar por este personaje maravilloso, no sé cómo lo encontró, digamos, porque él vive de verdad todas las cosas que están pasando. Él ayuda a la persona, la consuela, va para allá una persona que se va a morir, ¿no es cierto? Bueno, yo sigo a la Maite y por esta película yo pagué. Una vez que había que pagar, creo que la dio una vez, no sé, o dos veces, Sí. para poder verla. Y la verdad es que vive de verdad todas las situaciones, entonces es un personaje fantástico. ¿Ah? Y todo lo que está en el lugar es tal cual uno supone que es, o ha escuchado que es bastante fiel a la realidad, y eso es lo que me encantó. ¿Ah? Yo creo que tú le echas un medio a medio porque a propósito de esta última frase hay una descripción muy puntillosa de cómo, por ejemplo, funciona un hogar, pero al mismo tiempo hay una recreación muy intensa de los elementos que componen ese hogar. Cosas que uno a veces no nota, por ejemplo, la luz que cae en los patios del hogar, o la manera en que están abiertas las ventanas hacia el afuera y la gente que está adentro mirando el afuera todo el rato. Y bueno, para no contarles mucho, digamos, hay una persona que de hecho le pide a nuestro agente: oiga, ¿usted me puede ayudar a ir al banco? Porque tengo que ir Abrirle al la banco. puerta, claro, quiere escaparse. O sea, es que la pregunta, María Eugenia, es si quiere escapar o de verdad en el fondo quiere como salir a carretear con este caballero. Uno no tiene todo claro y tal como tú decías, uno lo va construyendo en la medida en que más conoce a nuestra gente y a través de la gente conoce a las personas. O sea, aquí hay muchas historias, porque se ven las historias de lo que pasa a cada persona, por qué está ahí. ¿Ah? Porque hay personas que no están muy enfermas, hay otras que sí, bueno, por distintos motivos, uno no es Claro, nadie mira, para cuestionar eso, digamos, pero porque Alberdi, ponte tú, podría haber optado por contar, no sé, contar una realidad
que así tipo informe especial o contacto Sí. sobre la verdadera historia de los hogares de ancianos de, no sé, de San Fernando. Creo que esto es de, no me acuerdo ya De bien, creo que Melipilla o el Monte. ponte tú que es como el monte, puede ser, Sí, ¿cierto? es en el Claro, monte, la sí. lo que de verdad ocurre al interior de este hogar. Tan, 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 y se empieza a escuchar la música de fondo, etcétera, y como que no sé, se ve algo terrible, porque hay algo que los lleva ahí. Pero el personaje es fantástico. Sin embargo, el personaje lo cambia todo. Es de una dulzura. Eso te iba a preguntar, ¿cómo caracterizarías tú ese personaje? Muy honesto, primero, porque él, no sé si se creyó el cuento o no, pero se vio ahí y es muy honesto. Él es bueno para ayudar, había quedado viudo hace poco. Entonces, él que estaba quizás en mejores condiciones que las demás personas, todo el mundo acude a él y se hace de muchos amigos. Yo creo Y que... muchas amigas, incluso hay una que se enamora de él. Ya, pero no contéis mucho, ¿no? No, no, no. Mira que no cuentes la trama, no cuentes la trama. Sí. No, lo que pasa ahí es que da la impresión de que a Alberdi la historia le hace clic adentro cuando encuentra a su personaje. Sí. Es de la misma forma que lo que le pasa a Güero cuando él, Torres Leiva y el equipo llegan donde esta señora que les puede dar una dirección y se sientan se sientan a esperar que esta señora haga las cosas y ella empieza a cocinar, empieza a hervir agua, y empieza a retar a Güero. Yo digo, pero ¿cómo se le ocurre que yo le voy a decir algo? Usted tiene que ir a buscarlo. ¿Qué se ha imaginado? Entonces, la sensación como de realidad real a la que habíamos aludido antes, esa sensación de que algo está vivo, emana de inmediato. Es tan simple que Torres Leiva lo resume en un puro elemento, que es la tetera que empieza a hervir. Ese es el verdadero centro de la escena. La señora preocupada de la tetera y Agüero como colocada en un rincón, como que ella hubiera dejado a Agüero como quien deja a una escobillona y el escobillón le está hablando en el fondo. Fíjate que para esa escena de lo que yo la vi, la de Torres Leiva, pero igual no tuve mucho tiempo para comentar, para la próxima será, pero a mí esa escena me encanta porque para mí es como la esencia de la película. Claro. Porque ¿sabes por qué? Porque ella le dice, usted tiene que descubrir, yo no le puedo decir, usted vaya y descubre, y esa es como la esencia un poquito del documental. Mira, no solo es la esencia del documental, yo creo que el fondo de esto es que es la esencia del cine, al final. Sí. En ese punto, el director te está diciendo a ti, espectador, yo no te puedo dar todas las claves. Tú tienes que ir a buscarlas en esta película y descubrirlas. O sea, ¿qué te has imaginado? Es la misma cosa. No te puedo contar todo, no te puedo explicar todo. Esto no es como en las películas de High School Musical, donde te explican todo, te dicen quién canta, te dicen quiénes son, quién se enamora con quién, cómo se soluciona, digamos. Esta no funciona así. Tú tienes que ir a buscar. Yo quiero destacar en esa película, ¿sabes qué? La torre es el montaje. Sí, increíble. Lo encuentro que es increíble porque tiene que haber habido mucha historia, quizás más casting, todo, y cómo bailando una por otra y se va haciendo el camino, digamos. Ni te imagináis, digamos. Cuando de verdad, tal como le dije a Francisca Palma, yo te recomiendo que le eches una mirada en Onda Media a Como me da la gana 2. Sí, yo vi Como me da la gana 1, la vi. Sí. Claro, entonces en Como me da la gana 2, lo que hace Nacho es como ir a dar vuelta con distintos realizadores de esta generación, más bien trabaja como cercano a los novísimos, evoca cosas de él, pero también recupera trozos del rodaje que no están acá. Es increíble, increíble. Ahora, a mí me recuerda cuántas veces que uno ha viajado quizás por esos lugares tan alejados, y es un poco lo que uno va haciendo, va conversando con la gente, que le cuenten cómo es. Claro, aquí las historias están muy bien, quizás por el montaje, no sé por qué. Sí, claro. Pero es como lo que le pasa, a mí me da una tranquilidad esta película que me la disfruté, absolutamente. Me pasa lo mismo, así que nada, bueno, gracias a todos los que han opinado. Espero que escriban más textos. Vamos a seguirlos comentando clase a clase en la segunda parte de la sesión. Les vuelvo a reiterar, ahora que están todos, digamos, es bien importante que aparte de escuchar lo que yo les mandé, saquen sus conclusiones y en el fondo me pregunten
¿De qué les gustaría que continuáramos haciendo las siguientes 6 cápsulas que en el fondo vamos a generar? ¿Ya? O sea, todas las respuestas, todas las preguntas dependen un poco también de esta feedback, de esta conversación que vamos teniendo cada día miércoles. Así que nada, la próxima sesión va a estar dedicada precisamente a este instante en que después de ganarnos el Oscar, después de hacer los discursos, después de traerlo a Chile, yo he tomado un Oscar, son bastante pesados, digamos, pero eso está en el pasado. ¿Qué pasa para adelante? Esa es la pregunta básica. Una muy buena guía es pensar que en realidad, tanto en la historia del cine funciona un poco como en la vida. Pasado y presente están medio mezclados. El origen de lo que vamos a contar la próxima semana se remonta al 2010. Así de antiguo. Desde ese momento había personas que ya estaban pensando distinto a estos novísimos, que estaban buscando otras avenidas. Hay algunas que son más anchas, otras más estrechas, unas parece que son el camino, otras parece que no, digamos, pero da la sensación de que estamos ya insertos en este nuevo escenario, que es el escenario de la nueva década. Así que, nada, desde ya nos estamos viendo la otra semana, que estén súper bien. Cristian, tengo una duda, ¿te la puedo preguntar? Dale nomás. Una, muy cortita, que tú dijiste hace poco rato que con el Oscar de la Mujer Fantástica es una generación que llega al tope y hay que construir algo nuevo. ¿Por qué? No me quedó muy claro el por qué. Porque tal como pasó con Machuca, varios caímos engañados en ese momento de que lo que venía en el cine chileno después de eso era una serie de producciones maduras que se parecieran un poco al cine argentino, a estas películas de Ricardo Darín. Sí. Yo de verdad creí que nos íbamos a ir por ahí. Y sin embargo, la carta que tenían bajo la manga los novísimos era llevarnos para este otro lado. Uh-huh. Porque si nos hubiéramos ido para el lado de Darín, habríamos sido una copia de lo argentino nomás. Yeah. Entonces, ahora la pregunta que viene después del Oscar, que se hizo muchas veces, es que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a hacer más películas de Oscar? ¿Vamos a hacer La Mujer Fantástica 2, 3, 4, 5? ¿Nos vamos a situar en ese mundo? ¿O vamos a comenzar a pensar en algo diferente? Cuando uno está en caliente, digamos, y te piden escribir las editoriales, las columnas de opinión, te llevan a la tele, no sé, o uno aparece opinando, uno en general tiende a equivocarse, porque ahora que hay un poco más de distancia, uno se da cuenta de que las películas que vienen después son la continuación de la obra de estos novísimos ya enfrentados como a un producto más de madurez, porque todos van llegando a los 50 años ya, estos cineastas, o también empezar a observar qué ocurre alrededor de ellos. Hay mucho, no quiero adelantar demasiado, pero por ejemplo hay mucho cine que se está haciendo, actualmente todos los cineastas que están trabajando son salidos de escuelas de cine. Los novísimos eran los primeros que salieron de escuelas de cine de esa forma. Hoy día son todos, entonces ya hay algo que cambia ahí. Lo segundo es, por ejemplo, cuántos de la temática actual y de las convulsiones actuales estaba presente antes. Y uno puede ir a buscarlo y están. El estallido está ahí. El punto es saber dónde encontrarlo. Y está. Lo tercero es que son películas que tienen una pelea muy difícil que dar a nivel de cartelera. Los novísimos no tenían a Marvel encima. Los novísimos no estaban acorralados por el streaming. Los novísimos tenían un sistema de financiamiento estatal que alcanzaba para ellos. Hoy día tanta gente postula los fondos que el 95% se queda fuera. Entonces es mucho más difícil para ellos, para estos cabros jóvenes. ¿De dónde va a salir la plata para financiar la película o de dónde están saliendo? ¿Cómo están llegando esos acuerdos? En realidad es otra jungla. Por eso te digo que es otro mundo. El rompecabezas en el que estábamos se acabó y parece que estamos empezando otro. Ah, ya, gracias. Claro, esa es como la sensación. No sé si te
no sé si te quedó un poco más claro, digamos, pero Sí, me quedó claro, sí. porque nos vamos a enfrentar la próxima semana como un escenario nuevo que tiene otros códigos y que convive con estos códigos actuales. ¿Hay algo que nos recomiendas ver especialmente, no? Mira, al respecto yo les recomiendo que se den una pasada por Mala Junta, si es que no la han visto. Me imagino que varios de ustedes ya la vieron. Esa es una película súper interesante para poder echar una mirada de eso. Volantín Cortado también es una gran película para poder meterse ahí. La película de Dominga Sotomayor también. Es importante que le echemos una mirada. También hay otras que están dando vueltas, digamos, pero podríamos centrarnos un poco en esa. Y una cosa se me iba. Che Sandoval. Vamos a hablar de él la próxima semana, porque todavía no hemos hablado. Si ustedes se han dado cuenta, nunca hemos mencionado a Che Sandoval por ningún lado. Y a Alberto Fuguet. Así que eso. Cuídense, pásenlo bien, vean harta película. Gracias. Que estén bien. Y escuchen. Gracias. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao.